Bien, vamos a continuar con otro episodio de nuestra serie A la luz de su palabra. Bueno, la serie oficialmente más longeva que tenemos en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, es como un podcast, más no fue creado de inicio con esa intención. Todo esto nace en tiempos de pandemia y, bueno, se ha mantenido en algunos puntos y también ha evolucionado hacia otros. La evangelización por redes sociales hoy en día es muy necesaria porque el grueso de la educación, del entretenimiento y del tiempo que muchas veces estamos invirtiendo los seres humanos en nuestras vidas día a día está muy anclado a las redes, y sobre todo al tema del entretenimiento. Este tipo de materiales no está hecho para entretener, pero sí puede ser también una respuesta silenciosa, no muy bulliciosa, de personas que buscan un punto, una verdad, una paz, una felicidad que definitivamente no vamos a encontrar en el mundo. Conseguiremos algunos placebos, pero no algo como aquella mujer del pozo, la mujer samaritana, que Jesús le ofrece el agua que más nunca da sed. De eso se trata transmitir el Evangelio de nuestro Señor. Y hoy vamos a continuar y a terminar a su vez con el libro del profeta Malaquías, un profeta menor del Antiguo Testamento, para luego ya en el próximo episodio pues darle entrada a un profeta muy importante de los tiempos del Antiguo Testamento, que es el profeta Daniel. Daniel es así como el Apocalipsis en algunos puntos, no todo el libro del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tratar un tema que además es una cita que está en el tema que aborda la imagen que va a acompañar este audio. Es un texto, una frase, un extracto de lo que vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Justamente está en su prólogo, en el capítulo 1. Es como la introducción que él hace, además una introducción bellísima, con mucho contenido teológico, y se habla de que apareció un hombre enviado por Dios. ¿Por qué, por qué vamos a hablar de esto? Porque justamente el texto de Malaquías, que vamos a leer en el capítulo 3, es una profecía que se consuma, se hace verdad con la venida de Juan el Bautista. Y bueno, estamos hablando, como ya lo hemos dicho, pues años atrás, siglos inclusive atrás de la venida de Cristo. ¿Qué nos dirá este texto? Vamos a leerlo y que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Dice así: estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé ofrenda, como es debido. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como como ocurriría antiguamente en épocas pasadas. Cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Porque yo, Yahvé, en nada he cambiado, igual que ustedes, hijos de Jacob, que todavía no terminan. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y los tributos sagrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer contexto, quizás lo primero que quiero destacar es que a pesar de que hay personas que durante los tiempos
Y esto se hizo muy agudo cuando empezaron estos pensadores a comienzos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a vender una imagen de que Dios o estaba muerto, con una manera muy sarcástica, o no nos escuchaba, no le interesábamos. Eh, Dios nunca ha dejado de hablarnos. Y es más, esto que acabo de decir, yo lo personalizaría más hacia quien me escuche, inclusive a mí que me escucho a mí mismo cuando estoy grabando esto. Dios nunca ha dejado de hablarnos. Yo, a medida que uno va creciendo y va tratando de pulirse en los temas de fe, faltan muchos, son más las imperfecciones que en mi caso puedo presumir que van a gloriarme. O sea, que las cosas buenas que pueda yo van a gloriarme. eh, Uno cuando ve la vida en retrospectiva, de adelante hacia atrás, eh, sin quedarse mucho en esa visión, pues eso tampoco es muy sano, tú te das cuenta que hay circunstancias y momentos en los que una decisión, un sí o un no, un X, llegaste a un camino en tu vida que se hizo una Y tú decidiste meterte por X camino y Dios quizás no quería que te metieras por ese y además, cuando lo analizas más a profundidad tenías señales, viste signos, tuviste personas que te lo advirtieron, mas no las escuchaste. Te das cuenta que efectivamente Dios no deja de hablar. Y Dios tampoco ha dejado de hablar en, en tiempos donde hay personas que han querido hablar por Él. No es secreto, quienes sobre todo se interesan por los temas católicos, cristianos, de verdad, ¿sabes? Sobre todo las noticias, que actualmente hay un revuelo tremendísimo en la iglesia, además una iglesia que muestra como bandas o polos muy antagónicos a razón de este comunicado, decreto, exhortación, como lo quieran llamar, que salió en diciembre, a pocos días de Navidad, llamado el Fiduciam Supplicam, que muchos lo han resumido y sintetizado como la licencia de la Iglesia a bendecir las relaciones entre personas del mismo sexo, cosa que en sí no es así, pero tampoco es como la otra encíclica, Amores Leticias, creo que se llamaba, que también había generó mucha confusión en torno a la comunión de personas divorciadas vueltas a casar. Ya el solo hecho de que tú tengas confusiones ya es un daño. O sea, la iglesia lo último que debe buscar hacer en su feligresía es generar confusión. Es como el que se pone a buscar en la Biblia algún punto, algún puntico, algo que justifique el pecado que está cometiendo. El adulterio es un caso, eh, por ejemplo, cuando Abraham se acostó con Agar, la esclava de Sarai, que luego se llamaría Sara, porque ésta le dice que tenga un hijo con ella. Entonces Abraham, ni corto ni perezoso, pues tampoco puso mucha objeción. Y, y alguien pudiera decir, bueno, ahí está, y ese hijo fue bendecido y Dios cuidó a esa mujer. Ismael era el hijo de esa unión, que además es muy seguido por toda la comunidad árabe y la parte islámica, reconociéndolo como el primogénito de Abraham, cosa que no deja de ser cierta. En realidad el primogénito de Abraham es Ismael, pero no es el de la alianza que Dios había prometido a Abraham, que era con su esposa Sara, y además que se llama Isaac. Pero entonces alguien pudiera decir, bueno, pero si Abraham pudo, ¿por qué no yo? Y así puedes conseguir excusas para el homicidio, excusas para el robo, excusas para la tortura, cualquier cosa que tú puedas eh, argumentar por el simple hecho de malinterpretar la palabra de Dios. Es por eso importante oír y escuchar cuando Dios dice en este texto, yo en nada he cambiado. Eso lo van a ver en el versículo 6 de ese capítulo 3 de Malaquías. Yo en nada he cambiado. Dios no cambia. Eh, de hecho, eso lo dice la letrilla de Teresa. Todo se pasa, Dios no se muda. El mudar también es una transición al cambio. O sea, Dios está siempre donde tiene que estar y sostiene sus criterios eternos, que además los criterios de Dios no están anclados al tiempo. Eso también es importante para los que siempre andan predicando que la iglesia tiene que modernizarse, que tiene que adaptarse a los tiempos. Es que Dios está por encima del tiempo. La enseñanza y los principios morales de Dios superan el tiempo y superan nuestra propia realidad y comprensión. Hoy por hoy, querer pretender decir que lo que antes era pecado no lo es, antes, hoy no lo es,
es hablar de un Dios cambiante, es hablar de un Dios que no se supo expresar en la antigüedad, pero ahora sí se sabe expresar como es debido, y eso es totalmente falso también. De hecho, fíjense que entre las cosas que este Dios clama a través del profeta Malaquías, y vuelvo yo con la palabra que no le gusta mucho escuchar, pero es que es una palabra que no se repite pocas veces en la Biblia, o mejor dicho, no pocas veces deja de aparecer en la Biblia, es la palabra castigo. Llámelo justicia, llámele rendición de cuentas, pero eso está allí. Y Dios habla de acusar a los hechiceros. Esto puede entrar toda una gama. La hechicería tiene mucho, es todo un calidoscopio de colores y de formas que viene desde seguir horóscopos, tarot, predecir futuro pero con fuerzas desconocidas, eh, la santería, el espiritismo, el yoga cuando es usado no como una técnica de movimiento muscular, sino como una técnica de meditación, porque además muchas de sus posiciones y posturas tienen nombres de dioses hindúes. Entonces, obviamente, cuando tú ves todo este contexto, todo eso entra allí, todo lo que al final termina siendo idolatría y sincretismo. Y otro punto, fíjense que es muy importante, esto también aparece en las conclusiones del Concilio de Jerusalén, cuando hablaba de no tener relaciones sexuales impuras. Esto no se hablaba solamente, simplemente a temas menstruales, que también estaba prohibido por la ley de Moisés. Se trata también de las relaciones sexuales que no están bajo la bendición de Dios, bajo el agrado de Dios. Y ahí entran dos puntos importantes que además hoy predicarlo, sobre todo el primero que voy a decir es ridiculísimo, suena ridículo, pero estamos hablando de un Dios no cambiante. La primera tiene que ver con la fornicación, que bueno, es tener relaciones sexuales con cualquier persona contraria a tu sexo, eh, que no estén casados sacramentalmente por la iglesia. Nuestra iglesia tiene normas y eso es una norma. Que nadie lo cumpla, que la gente lo vea ridículo, que ahorita no se habla de esposos sino de novios, de parejas, eso es harina de otro costal. Pero no por eso Dios deja de predicar su verdad. Y el otro punto son las relaciones sexuales ya indebidas, cuando tú estás casado y tienes relaciones extramaritales, o sea, que están fuera del núcleo de ese tálamo, que es la cama, que es el lugar sagrado, que es el cuarto de los esposos, el cual también se debe honrar y respetar. Entonces, dentro de eso, bueno, aparecen también los abusadores, la gente que explota. Fíjense que se habla del asalariado. Posiblemente el texto originario hable de esclavos, porque esto se adapta mucho a los tiempos en que fueron escritos. También se habla de las viudas y de los huérfanos, que siempre van a ser los más débiles en la Biblia. Las viudas y los huérfanos es la imagen de lo que nosotros veríamos hoy como un indigente, un desahuciado, porque la mujer no trabajaba y dependía totalmente del marido o de sus hijos. Entonces, obviamente, un niño que se queda sin padres tiene la misma situación de vulnerabilidad que una mujer viuda que no tenga hijos, o cuyo hijo, como le estaba pasando a María, fíjense a quién le tiene que dejar Jesús a María, a quién se la encomienda, a su madre, a Juan, que no era un hermano de él, que era un discípulo de él, porque María, ya viendo a José muerto, pues iba a quedar literalmente desahuciada. Entonces Jesús tomó muchas precauciones antes de morir. Y también habla de los que no respetan los derechos de los extranjeros, de los migrantes. Entonces hay un Dios que tiene normas y que habla, fíjese, el profeta está hablando en nombre de Dios. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la visión de Juan en el Evangelio, cuando nos empieza a mostrar el evangelista San Juan a Juan el Bautista, su tocayo, pero que no es el mismo. Y dice así, en el versículo 6, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Importantísimo la tercerización de esta afirmación. Juan no vino a ser él la luz y tampoco vino a que creyeran en él. Juan vino a predicar lo que debe hacer todo evangelizador, una luz distinta que es la luz de Dios, para que la gente crea en esa luz y no en nosotros. Aunque no fuera él la luz, fíjese como él lo aclara, aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él,
este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de la sangre, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, pues, dentro de los varios puntos que podemos destacar, que no son pocos, es el contexto de lo que es Juan. Juan el Bautista es un intrépido, un hombre que no le paró a nada. Predicó, ni siquiera se ocupó mucho de su aspecto físico ni de hacer familia. Un hombre entregado a Dios absolutamente, que en sí es parte de los muchos refuerzos que hay en la iglesia para terminar de entender que la vida consagrada es una vida entregada absolutamente a Dios, en mente, en corazón, en alma. Entonces, por eso es la resistencia y la perfección considerada así en la vocación de los consagrados de no casarse, de no tener familias, hijos, porque eso divide el corazón. Yo veía hace pocos días la película El Hijo Único, que es se centra en el sacrificio, en los momentos del viaje a Moriat, si no me equivoco, es la montaña donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces todo ese contexto y cómo Dios se le aparece a Abraham. Y yo le comentaba a mi esposa vio la película conmigo, y el corazón de madre, que es así y tiene que ser así. Yo decía, si Dios se le hubiese aparecido a Sara y le dice exactamente lo mismo que le dijo a Abraham, en sacrifícame a tu hijo, como una prueba, pero él no sabía que era una prueba, Sara le hubiera dicho que no rotundamente, seguramente, y no le hubiese importado hasta perder su alma por salvar a su hijo, porque ese es el amor de continuidad de una madre. Las madres son unas leonas con sus hijos. Abraham muestra el rostro de la obediencia, que además también lo hemos exaltado en María. Ojo, no es que todas las mujeres sean así. María tuvo que entregar a su hijo, sabiéndolo desde que lo presentó a Simeón en el templo. Cuando él le dijo, una espada te atravesará el corazón, no había que tener mucho conocimiento teológico para saber que algo no muy bueno le pasaría a Cristo, a Jesús. Pero destacar que preocupa y no deja de preocupar cuando el texto de Juan, por ejemplo, también nos dice, y su propia gente no lo recibió. Y yo siento que aunque nosotros no nos atrevemos a decir frontalmente que no queremos nada con Dios, que no nos interesa Jesús, lo que sí preocupa, que es más, un pecado más peligroso, es que estamos tergiversando el mensaje de Jesús en muchos aspectos y estamos consiguiendo sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, catequistas, que están haciendo un pastel, por no decir un desastre, en sus parroquias, en sus comunidades, precisamente por querer vender solamente una fe que pareciera que es para este mundo, una fe que pareciera un spa, un centro de ayuda humanitario, una suerte de ONG donde solamente importa la ecología y ayudar a los pobres, y ese no es el sentido de la fe. Esos son frutos de la fe, importante hacerlo, pero el fruto importante de nuestra vida es el cielo, es la eternidad, es saber que todos, y eso hay que enfrentarlo y mirarlo día a día. Eso no es una mente pesimista, pero es una mente realista, es vivir entendiendo que la muerte siempre está a un paso delante de nosotros, y cuando ella decida detenerse la vamos a alcanzar. ¿Me explico? Ella va caminando delante de nosotros, pero cuando la muerte decide esperarnos, nos va a alcanzar. No es que viene detrás, porque el que viene detrás, de repente tú puedes hacerte el planteamiento de huirle a la muerte, pero en realidad nosotros vamos caminando detrás de la muerte, porque es un proceso como el reloj de arena. Vamos a llegar a ella, y vamos a llegar a ella cuando ella reciba la orden de que se detenga, y nosotros no podemos detener nuestro tiempo. Podemos dejar de hacer cosas, pero no detener nuestro tiempo. Entonces, eso también tiene que estar dentro de las variables amigables, aceptables y comprensibles de nuestra fe. Y por eso es que yo predico tanto el desempacar en la vida.
Porque mira, a veces Dios, y esto va a sonar loco, pero a veces Dios te bendice con una enfermedad medio terminal o terminal o un accidente y te hace pensar en la muerte. Y eso para mí son destellos de bendición porque te hace ver lo que otros no ven porque tienen una vida ultra sana, está perfecta, de placeres, bueno, full pasiones desbordadas. Y resulta ser que no tienen tiempo de pensar que se van a morir. Y cuando eso llega, pasa como esa parábola que decía Jesús de aquel hombre con aquel granero de trigo, que decía, bueno, mira de todo este trigo que tengo, ya que voy a hacer yo con tanto trigo, ya sé, voy a cerrar todo esto, voy a vender todo y voy a vivir de la renta hasta que me muera. Y Dios le dice, hombre necio, hoy mismo reclamaré tu vida y mañana quién se va a quedar con todo lo tuyo. Entonces, ese es el peligro de vivir una vida sin esa conciencia, entretenidos. Hoy estamos todos muy entretenidos. Yo me confieso, yo paso, no digo horas, pero puedo pasar media hora, 20 minutos o quizás en intervalos de tiempo si suma horas en un día, viendo Reels, viendo Instagram, viendo Twitter. Y eso no es que yo esté buscando la información de último momento, no, es que es entretenerme, estoy buscando entretenimiento. Y de repente si ya no puedo salir o no quiero salir, me he puesto flojo, entonces me desahogo por ahí. Y eso es, aunque tú detengas tu actividad, yo no detengo mi tiempo sigue avanzando. Por eso es importante escuchar a los enviados de Dios, y sobre todo hoy han podido florecer muchos predicadores muy buenos, muy recomendables por las redes sociales, que están atajando muchos desastres, que debo decirlo así, que están saliendo por otras fuentes también muy oficiales, súper oficiales. Y son sacerdotes, casi siempre son sacerdotes que muestran preocupación, que tratan de, en cierta forma, defender pues, la figura del Papa Francisco, o sea, no perder el respeto, pero que muestran preocupación por lo que está viniendo, inclusive desde Roma. Sin embargo, no debemos caer en los extremos, ya con esto voy terminando, del irrespeto, lo que le pasó a un sacerdote en un país, eso también lo leí hoy, que el hombre se puso a predicar desde el púlpito de que el Papa Francisco era un usurpador y bueno, eso le ha costado la excomunión. Entonces hay que tener cuidado, no hay que dejarse llevar por emociones sin sentido, desbocadas. Cuando uno habla sin piedad, sin mansedumbre, sin misericordia, pues uno puede herir y decir cosas terribles. Entonces uno tiene que tratar de calmarse, a veces el silencio y la oración e ir caminando con hilo fino es lo más aconsejable en estos casos. No con esto es que se aplaude. Yo siempre, y quienes me conocen, saben que yo he sido un gran defensor del papado, o sea, del papa, el que sea que esté de turno. Defiendo mucho ese cargo porque además sé que fue el cargo por el que Cristo oró personalmente y consagró personalmente. Y le pedí a Pedro que cuando todas sus ovejas estuviesen dispersas, pues fuese él el que las agrupara. Entonces es un cargo muy importante en la iglesia, como también lo decía San José María Escriba de Balaguer, pero no por ello vamos a negar de que nos expresa preocupaciones cuando muchos de los que son llamados a ser enviados por Dios para dar un mensaje no lo están haciendo de una manera muy clara y muy comprensible. Así que hay que orar mucho, hay que agradecerle a los profetas que han hablado coherentemente a lo largo del tiempo, siendo reflejo de la voluntad de Dios. Y bueno, pedir que estos tiempos de oscuridad que vive el mundo en general, pues puedan transitar hacia la luz. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.